más apropiado como las sendas antiguas, sino cuál es el buen camino. Eso es lo más correcto que podemos hacer. ¿Cuál es el buen camino? Ese camino lo hemos analizado, ya nos quedó claro. Hoy vamos a ver de manera muy clara, con 3 ejemplos de la Escritura. Ahorita solamente tengo la introducción, pero tengo que mostrarlo con 3 ejemplos de la Escritura, amados hermanos, cuál es el buen camino, ¿verdad? Cómo caminar en ese buen camino, cómo andar en esa senda que hoy en día es muy popular llamarle sendas antiguas o raíces hebreas o judaísmo mesiánico, etcétera. Yo lo más apropiado que veo llamarlo es el buen camino, como le llama el mismo profeta. Bueno, vamos a orar al Padre Eterno, ¿verdad? Y ya se me pasó decir algo del muchacho que está aquí, pero bueno, más tarde se lo digo. Bendito el Padre Eterno. Hoy estoy ya grabando la enseñanza, se está transmitiendo, y que sea el Padre Eterno trayendo convicción a nuestra vida, que sea Él revelándonos su palabra, hablándonos al corazón, hablándonos a nuestra vida, para que podamos hacer las cosas bien. No hay una manera de cómo humanamente nosotros podamos vivir, perdón, de la mejor manera para el Todopoderoso. Pero si Él nos guía, Padre, si tú nos guías en el nombre de tu amado Hijo, que vino y murió por nuestras transgresiones, nuestro amado Salvador, que entregó su vida por la humanidad entera, por Israel, te pedimos en ese nombre, sobre todo nombre, que tengas misericordia de nosotros, Padre poderoso. Amén. Bendito sea tu santo y precioso nombre. El día de hoy tenemos un gran desafío, gran desafío. ¿Sí? De antemano tenemos el desafío de probar cómo se vive de manera escritural en el camino conocido como la senda antigua. Ya que sin saber la manera bíblica de cómo vivir en ese buen camino, posiblemente lo único que vamos a vivir será una vida religiosa más. La vida de una religión, la vida de una persona que va a una iglesia, sí, pero hasta ahí. Entonces, eso no nos garantiza el ir a una iglesia. El conocer la Biblia no nos garantiza que de verdad estamos viviendo como el Mesías quiere. Recuerden que Él dijo en Mateo, ¿verdad? Capítulo, no sé qué está pasando aquí, ¿por qué no se pone? Déjenme ver qué ocurrió. Pero bueno, a ver si ahí se pone. ¿Ok? No. Bueno, ahí está. ¿Ok? Recuerden que el Mesías dijo las siguientes palabras. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién va a entrar entonces? El que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Mesías, que su Padre está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Así que por nuestro bien, más vale asegurarnos cómo caminar en el buen camino. Si no queremos escuchar estas palabras, el día que lleguemos allá, si no queremos escuchar, apártate de mí, no te conozco, entonces es mejor saber por dónde vamos caminando. Así que vamos a definir cómo andar en lo que hoy se conoce como las sendas antiguas. Vamos a ver cuál es la manera clara, la manera apropiada. Y el profeta Isaías, profetizando y hablando de que un día habría un camino tan claro
que nadie se perdería. Y dice así, Isaías capítulo 35, versículo 8, dice de la siguiente manera, ¿ok? Dice así, y habrá allí calzada, o sea, una senda y camino, y será llamado ese camino, camino de santidad. No pasará inmundo por él, por ese camino, sino que él mismo, el Todopoderoso, él, estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, el profeta lo dijo, yo no, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, por más que diga es que yo no entiendo nada, yo no comprendo nada, a mí no me quedan claras las cosas, entonces lo importante es saber que un día está profetizado que existiría un camino por el cual caminaría el pueblo del Eterno, y ese camino, amados hermanos, es un camino de santidad. Y el que ande por ese camino, por muy torpe que sea, dice la Escritura, no se perderá. Entonces, lo que tenemos que analizar o preguntarnos también, ¿verdad? Es, usted ya tiene perfectamente claro a dónde va. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la senda antigua que queremos caminar? Si ya le quedó claro, amados hermanos, entonces alguien que ya tenga la respuesta, alguien de ustedes que ya debe de saber a dónde se encuentra la palabra de las sendas antiguas, del buen camino, del camino antiguo. Y les pediría que me citara uno, pero a lo mejor me va a decir, bueno, sí sé, pero no me acuerdo de memoria. Bueno, vamos a ver entonces solamente 2 pasajes para recordar dónde se encuentra. Y está en Deuteronomio 9:12 y dice, me dijo el Todopoderoso, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. ¿Qué sucedió? Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, que yo les ordené, dice el Todopoderoso. ¿Cómo es que se apartaron? Se han hecho una imagen de fundición, o sea, un becerro de oro hicieron. Y me habló el Todopoderoso diciendo, he observado a ese pueblo, y aquí que es un pueblo duro de cerviz, duro de cuello, duro de terco. Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo. ¿Qué más le dice el Eterno? Y yo te pondré sobre una nación fuerte y mucho más numerosa que ellos. Y volví y descendí del monte, está hablando Moisés, el cual ardía en fuego el monte, con las tablas del pacto en mis 2 manos. Y miré, y he aquí que habían pecado contra el Eterno, su Dios. Se habían hecho un becerro de fundición, apartándose pronto del camino que el Eterno les había mandado. ¿Cómo se aparta una persona del camino? No haciendo lo que está escrito. Bien sencillo. Deuteronomio capítulo 31, verso 29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente se corromperán y se apartarán del camino que les he mostrado, y que les ha de venir mal en los postreros días por haber hecho el mal ante los ojos del Eterno, enojándole con la obra de sus manos. Con esto ya nos queda claro por qué le fue mal al pueblo de Israel. ¿Por qué le fue mal? ¿Por qué les fue de una manera, pues, que les causó daño? ¿Por qué les fue mal? Porque se apartaron del camino. Inmediatamente después de que muere Moisés, queda Josué, pero solamente muriendo Josué, el pueblo se apartó. Y ya vimos las consecuencias. Ahora, si a ellos, les voy a hacer una pregunta, si al pueblo de Israel, al pueblo del Eterno, al pueblo apartado, le fue mal por apartarse del camino, por pura lógica, ¿cómo nos va a ir bien a nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo nos puede ir bien? Pues volviendo al camino que ellos se apartaron, volviendo al camino que ellos dejaron, amados hermanos. Y volver al camino no es
volver a ninguna religión, no es volver a nada más que a la palabra del Eterno, eso es. Entonces nos va a ir bien si volvemos al camino que ellos abandonaron, así de sencillo. Por eso precisamente dice la Escritura, meditarás de día y de noche en la palabra del Todopoderoso. Eso se refiere a como cuando los animalitos que tienen dos estómagos comen y comen y comen todo el día y en la noche se recuestan o descansan, paran de comer, pero igual siguen masticando, porque sacan de un estómago, lo vuelven a poner en su boca, lo siguen masticando y ya bien masticado, lo mandan al otro estómago. Es prácticamente la idea, digerirlo, estarlo viviendo, practicando. Asimismo tenemos que estar haciendo entonces con la palabra del Padre Eterno, meditar de día y de noche, cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, cuando te levantes, en todo momento prácticamente. Es lo mejor para nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Que si le preguntáramos a cualquier estudiante de las Sagradas Escrituras, ¿tú estudias tu Biblia? ¿Qué cree que nos va a decir? Claro. Si le preguntamos a cualquier persona que va a una iglesia, ¿tú estudias tu Biblia? Claro que por supuesto que sí. Ya sea un pastor, sea un diácono, sea un miembro de la congregación, te van a decir que sí. Entonces, y que te van a decir que por supuesto la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra del Eterno, la palabra viva, que hay que meditar en ella de día y de noche. Eso casi todos los que van a una iglesia lo saben. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué cada quien cree lo que quiere, lo que le conviene y cuando quiere creer? Amados hermanos, ¿por qué no se está cumpliendo de la mejor manera el propósito de lo que está en las Escrituras? Una de dos, amados hermanos. O nosotros los que decimos estudiar la Biblia no la estamos estudiando bien, o el Todopoderoso nos engañó. Así de sencillo. Bueno, dice la Escritura que sea el Dios eterno veraz y todo hombre mentiroso. Entonces Él no nos ha engañado. Quien se engaña es la persona, quien nos engañamos somos nosotros, amados hermanos. Entonces lo que está ocurriendo es que en el cuerpo de creyentes, en la congregación a nivel mundial, algo no está funcionando correctamente. Algo no se está llevando bien. ¿Por qué? Porque la manera de estudiar es como queremos. Estudiamos lo que queremos, la parte que queremos. Y ninguna persona que va a una escuela estudiará nada más la parte del libro que quiere. Y lo demás lo ignora. Tiene que estudiar todo el libro. Entonces, esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Habrá un método? ¿Habrá una manera que sea más eficaz de escudriñar las Sagradas Escrituras? Claro que sí lo hay. ¿Y desde dónde tendríamos que comenzar? ¿Desde Apocalipsis? No, tenemos que comenzar desde el principio. ¿Cuál es el libro del principio? Bereshit, Génesis. Ahí tendríamos que comenzar. Y comenzando desde ahí, ir avanzando, 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 hasta llegar al último libro. Lo acabamos, volver a empezar. Pero ¿qué sucede? No queremos estudiarlo de esa manera. Es más fácil agarrar un texto, un pasaje de aquí y predicar 1 hora, 2 horas sobre ese pasaje. Contar un poco de chistes, hablar un poco de testimonios, amados hermanos, y ya. La persona sale bien contenta diciendo, hoy sí estuvo bueno, hoy estuvo maravilloso. Entonces, aunque eso de estudiar de la manera correcta es otro tema que no voy a tocar ahorita, quiero decirles que sí hay una manera apropiada. Y si recordamos al profeta Jeremías, la semana pasada hablábamos acerca de ello, el profeta Jeremías dijo lo siguiente: ¿a quién hablaré? ¿A quién amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Eterno les es cosa vergonzosa. No la aman, no la quieren escuchar. ¿Sí? Aquí tenemos una diapositiva que dice: Dios sabe que somos humanos. Así que
Si han pecado, no se preocupen. ¿Qué? Dice el predicador, yo también los entiendo. Acá está uno que dice, amén. Y luego el otro dice, ese es mi pastor. ¿Sí? No te preocupes, vas mal, no te preocupes, te entiendo. Es mi pastor, mi pastor me entiende. Él está conmigo. La palabra del Altísimo es más simple de lo que nos han querido decir, de lo que nos han contado. Pero las doctrinas, la religión, las interpretaciones, las imaginaciones que la gente tiene para tratar de explicar lo que está escrito, es lo que ha complicado todo. Si solamente leyéramos la palabra, yo no tendría que estar explicando tanto aquí, excepto lo que no entendiéramos. Pero hoy se tiene que explicar una hora, un solo versículo. ¿A dónde hemos llegado? Amados hermanos, y con cada revelación que tienen las personas, es que a mí Dios me dijo esto. Al otro le dice, es que a mí Dios me dijo esto otro. Sale el otro, no, es que a mí me dijo otra cosa. Oye, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios le va a estar diciendo a uno una cosa, a otro otra, y a otro otra, y todos decimos que fue el Espíritu Santo? No puede ser posible. Nosotros solo debemos depender no de revelaciones, no de sueños. Está bien que nos hable el Todopoderoso, pero ¿cuál es nuestra fuente principal? ¿A dónde tenemos que ir? Amados hermanos, ¿por qué? Porque muchas de esas revelaciones contradicen la palabra que está escrita del Todopoderoso. Entonces yo no creo tanto en esas revelaciones. Nuestra fuente tiene que ser la palabra escrita. Y el profeta Isaías nos enseña, nos muestra el método correcto para poder caminar en esa senda, para poder vivir en el buen camino. Él nos va a mostrar el secreto para podernos mantener en el buen camino. ¿Y qué nos dice Isaías? Isaías capítulo 28, versículo 10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Esa es la manera de estudiar las Sagradas Escrituras. Mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, mandato sobre mandato, línea sobre línea. Oiga, ¿qué entiende usted? Una línea, luego la que sigue, luego la que sigue y luego la que sigue. Esa es la manera apropiada. Pero por no estudiar de la manera correcta, leo un texto. A mí me dijo esto Dios. Invento mi propia interpretación porque no estoy leyendo el pasaje así como dice, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Piense nada más por un momento que así como leo la Biblia, leyera este texto. Porque un poquito de allí, otro poquito de allá, línea sobre mandato, mandamiento tras renglón. ¿Verdad que estoy loco al hacer eso? ¿Sí o no? Estoy loco. Entonces usted también está loco cuando quiere estudiar la Biblia a su manera. También está usted loco. No puede ser. Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Así es como tiene que ser. Estudiando y poniendo en práctica la palabra del Todopoderoso, así como nos muestra en los profetas, así como se muestra en la Escritura. Ahora, la pregunta es, ¿habrá ejemplos escriturales de personas que lo hayan hecho? ¿O me la estoy inventando yo? Porque si no hay ningún ejemplo de alguien que lo haya hecho así, que empezaron a leer solamente la Escritura y lo pusieron en práctica, entonces yo me la estoy inventando. Pero si encontramos ejemplos, amados hermanos, entonces eso nos va a llevar a las cosas correctas. Porque como ya estaba todo torcido cuando vino el Salvador, el bendito Mesías, que se conoce como Cristo, que en el mundo de Occidente se le llama como Jesús, pero su nombre hebreo es Yeshua. Es él cuando vino, les decía a las personas, oyeron que fue dicho, no por la palabra, por los maestros. Hoy si viniera dijera lo mismo, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, ¿qué nos dice? La verdadera interpretación.
la interpretación correcta del Padre. Cuando dice eso es porque hay un montón de cosas mal interpretadas. Y Él viene a traer la verdadera interpretación del Padre eterno. Él nos viene a aclarar punto por punto, renglón tras renglón, línea sobre línea, que lo que está equivocado. O sea, Él vino para hacernos volver al camino correcto. Por esa razón también nos dijo lo siguiente, amados hermanos, como nos quiere volver al camino correcto, nos dijo, venid a mí, todos los que están, ¿qué? Trabajados y cargados. ¿Y qué va a pasar? Yo los haré descansar. Pero no, aun cuando lo vemos, aun cuando lo leemos, nada más queremos ir, sí, Jesús, Mesías, Yeshua, como le llames, ven, te acepto en mi vida, aquí entra mi corazón y punto ya. Pero no queremos hacer lo que Él dice. ¿Para qué? Para hallar descanso a nuestras almas. Lo mismo que dijo Jeremías, pregunten por las sendas antiguas, pues vean cuál es el buen camino, caminen por él y van a hallar descanso para sus almas. Pero ¿qué dijeron? No queremos. Hoy la congregación está diciendo lo mismo, la congregación del Mesías. No queremos escucharte, Mesías. Queremos hacer las cosas como dijo mi pastor, como dice mi líder, como dice mi iglesia. Entonces, a nivel práctico, ¿qué implica esto que dijo el Mesías? De ir a Él para encontrar descanso. Bueno, si realmente hemos de volver al camino, tenemos que hacerlo como está escrito. Tiene que haber, ya les dije, ejemplos, no míos, en las Sagradas Escrituras que nos muestren cómo caminar ese buen camino. Y de paso, aclaro, Yeshua no vino a anular la ley ni los profetas, no vino a anular la Torah. Él no vino a mostrar otro camino, porque luego dicen, es que Él nos mostró un camino diferente. No, Él no vino a mostrar un camino diferente. Él no es otro camino, tampoco es un nuevo camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿quieres hallar descanso para tu alma? ¿Quieres ser libre? Pues llevemos su yugo. Él mismo dijo en el mismo pasaje que dice, los que están trabajados y cargados, vengan a mí, yo los haré descansar. Ahí mismo nos dice, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Eso es exactamente lo que dijo. Entonces, entendamos, espero que entendamos esto. ¿Ok? Porque sin lugar a duda, la manera práctica de volver a las sendas antiguas, la manera práctica de volver al buen camino, amados hermanos, es haciendo lo que los hebreos hicieron cuando se habían apartado del camino. Así que tenemos que hacer lo mismo que ellos. De manera triste tenemos que reconocer, como ya lo dije, que después de la muerte de Moisés, el pueblo se apartó, así como Moisés dijo, yo sé que después de mi muerte se van a apartar del camino. El pueblo se apartó. Entonces, y no es hasta cuando viene David que las cosas se medio compusieron, porque era Moisés el líder de la nación que sacó a Israel de Egipto. Moisés le entrega el liderazgo a Josué, que es el que introduce al pueblo a la tierra prometida. Muere Josué y viene el periodo de los jueces. Todo el periodo de los jueces hicieron absolutamente lo malo. Todos hicieron lo malo. Tiene que venir ahora el cambio de gobierno, ahora viene la monarquía y viene el primer rey que también empieza haciendo lo malo. Llega un hombre conforme al corazón del Todopoderoso llamado David, que es cuando las cosas se componen un poco. Pero muere también David y otra vez su hijo Salomón los lleva por el mal camino, los lleva a desviarse del buen camino. De ahí en adelante, después de la descendencia de Salomón, con su hijo de Salomón, en el reinado de Roboam, su hijo de Salomón, nieto de David, se dividió el reino de Israel. Y hasta el día de hoy hubo una separación de lo que se conoce como las dos casas de Israel, como unas son las 10 tribus, ¿verdad? Y otras es los judíos, como se conoce hoy en día. Las 10 tribus
aparentemente están perdidas, así se dice, que no se sabe dónde están, pero cuando se dividen los reinos, empieza el primer rey de las 10 tribus, la parte más grande de Israel. Empieza de inmediato a practicar la idolatría. Empieza de inmediato a hacer lo malo. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Pone 2 becerros de oro. Para que ahora ya no sea el Todopoderoso a quien el pueblo adore, sino que vayan a adorar a los becerros. Entonces, ahí se apartaron. Pero viene un hombre que fue profetizado 300 años antes de que naciera, precisamente cuando este rey llamado Jeroboam está inaugurando los altares, está iniciando el culto a los becerros. Ese mismo día que él hace eso, viene un profeta que profetiza 300 años antes de que naciera el hombre del cual vamos a hablar, amados hermanos. Un varón profetiza: altar, altar. He aquí que a la casa de David, a la descendencia de David, le nacerá un hijo que le van a poner por nombre Josías. Él va a destruir todo. Él va a acabar con todo eso. ¿Y qué nos dice la Escritura? Nació. 300 años después de todo esto nace ese varón llamado Josías. Matan a su padre cuando él es un niño de 8 años. A los 8 años, a él lo ponen por rey. A los 8 años. ¿Qué sabe de gobernar a los 8 años un niño? Nada. No sabe nada. Sin embargo, viene a cumplir una profecía que se ha dicho 300 años antes y que nadie se acuerda que tiene que ocurrir. ¿Cómo estaba entonces 300 años después? El pueblo de Israel, peor todavía. Los reyes hicieron completamente lo malo. Bueno, viene a cumplir un plan profético. Y él es precisamente nuestro primer ejemplo para ver cómo regresar al buen camino, a la senda antigua, si así lo quiere llamar, cuando nos hemos desviado. Y vamos a ver qué dice la Escritura de él. Dice en Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1. Dice así: cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? De 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. O sea que murió a los 39 años. Bien joven. ¿Ok? El nombre de su madre fue Yedida, no Gedida, ¿verdad? Yedida, hija de Adaía, de Boscat, e hizo lo recto. ¿Qué hizo este rey? Este rey no hace lo malo, hizo lo recto ante los ojos del Todopoderoso. ¿Qué más hizo? Anduvo en todo el camino de David, su antepasado, no su papá, su antepasado, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Por si no lo sabía, David fue el varón que las Escrituras nos dice que era conforme al corazón del Eterno. Y históricamente es el único rey que no cometió ni permitió la idolatría en su reinado. Por eso es conforme al corazón del Todopoderoso. Todos los demás, desde su hijo Salomón hasta adelante, hubo idolatría en su reinado. Ellos, los mismos reyes, llevaron al pueblo a la idolatría. David es el único que no lo hace y no lo permite. Vemos que entonces este descendiente de David, llamado Josías, comenzó su reinado siendo un niño, siendo asesorado. Alguien lo guiaba, por supuesto, alguien lo instruyó. Estuvo bien, porque no tenía papá, su papá lo asesinaron. Entonces alguien estuvo a su lado, porque no se puede reinar a esa edad siendo tan pequeño. Pero cuando ya tenía 18 años de ser rey, 18 más 8, ¿cuántos nos da? Matemáticas. Gracias, hermano. No, pensé que aquí los que van a concursar me iban a decir 26 años. A los 26 años de edad, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver, él no lo hizo cuando es un niño, ya cuando es un adulto, vamos a ver qué hace. Versículo 3 del capítulo 22, Segunda de los Reyes. A los 18 años del rey Josías, 18 años no de edad, de que era rey, ¿qué sucedió? Envió el rey a Safán,
Safán era hijo de Azalía, hijo de Mesulam, y también, este era escriba, lo envió a la casa del Eterno, al templo, diciendo, ve a ver a quién, al sumo sacerdote Hilcías. Este Hilcías es papá del profeta Jeremías, ese profeta que siendo niño fue llamado precisamente en el reinado de Josías. Él dice que profetizó reinado de Josías, ¿verdad? En adelante. Bueno, este Hilcías era papá de Jeremías. Y dile al sumo sacerdote que recoja el dinero que han traído a la casa del Todopoderoso, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra. ¿La obra de qué? De la casa del Eterno, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Todopoderoso. Lo primero que viene a hacer él es, bueno, ok, esta es la casa del Todopoderoso, está destruida, está en ruinas, por eso la gente no viene, por eso la gente no busca, por eso la gente no camina como tiene que caminar. ¿Por dónde empezamos? Por restaurar el lugar donde el pueblo tiene que venir a escuchar las Sagradas Escrituras. ¿Y qué más les dijo con ese dinero? Dice, entréguenselo al pastor para que se vaya de vacaciones a Miami, se eche unas buenas peñas coladas y ¿qué más dice? No dijo eso. Que le entregaran el dinero ¿a quién? A los que hacen la obra de la casa del Eterno. ¿Para qué? Para reparar las grietas de la casa, lo destruido de la casa del Eterno. Este término, la casa, nótelo bien. Cuando llegue al libro de los Hechos, capítulo 2, y dice, y estaban todos reunidos en la casa. Ahí automáticamente asumen que era la casa de Pedro, de María, de Juan, de Jacobo, de Bartolomé, de Felipe, porque dice la casa. Bueno, ese término, la casa, es siempre un término para referirse a la casa del Eterno. ¿Ok? Es que lo diera a los carpinteros, a los maestros. Había maestros. ¿Ya? Y no eran los de la Torah, eran los que estaban haciendo la reparación. A los albañiles. ¿Para qué? ¿Para qué les iban a dar ese dinero? Para comprar madera. ¿Qué más? Piedra de cantería para reparar la casa. Todo estaba destruido para reparar la casa. Y que no se les tome en cuenta, que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confía, porque ellos proceden con honradez. Hoy en día, a ver, ¿y qué se gastó? Y a ver, cuéntase, a ver, vamos acá, y queremos un reporte, y queremos saber. ¿Tú estás encargado o qué? Como si diéramos mucho. A ver, ¿por qué no nos dan un reporte? ¿Dónde está el dinero? Bueno, no se les pida cuentas, dice. ¿Sí? El pueblo de Judá necesitaba desesperadamente una reforma. Tanto el padre como el abuelo de Josías habían sido los dos peores últimos reyes que habían existido en Judá. Al grado que en el tiempo del abuelo de Josías, el tiempo de Manasés, hijo del rey Ezequías, que es otro de nuestros ejemplos, Ezequías, el templo se convirtió en un prostíbulo. Se convirtió en una casa donde había de todo tipo de ídolos adentro de la casa del Eterno. Este mismo hombre mandó quemar todos los rollos de la Torá, mandó deshacer todo lo que fuera del Eterno y llenó de idolatría ese sagrado lugar. Entonces, amados hermanos, comienza en un tiempo de cambio. Pero no solo comenzó porque alguien le aconsejó, mira, lo primero que tienes que hacer es ir a limpiar la casa del Todopoderoso. Oiga, uno no se vuelve espiritual porque alguien le diga, tienes que ser espiritual. ¿Cómo es que una persona se vuelve espiritual entonces? Yo a muchas personas les he dicho, bueno, si fueras espiritual, las cosas serían diferentes. Y me dice, sí, voy a hacerlo. Pero hasta ahorita yo los sigo viendo que se quedan en su casa. Paso y los veo ahí, les pito, ¡pum, pum! A ver si se despiertan para que vengan. No los veo llegar. Entonces, por más que uno le diga a alguien, sea espiritual, no se vuelve espiritual porque se lo digas. No se vuelve espiritual porque le prediques. No se vuelve espiritual porque le estudies la palabra de Dios. ¿Qué hace entonces que una persona se vuelva espiritual? Vamos a ver la misma escritura. Acuérdense que la escritura nos tiene que decir cómo volver al buen camino.
Dice versículo 3 del capítulo 34 de Segunda de Crónicas. Es el pasaje paralelo, Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Es un pasaje similar como los evangelios. Solamente que uno, ¿verdad? Lo contó después, las crónicas después de que salieron de Babilonia, y el libro de los Reyes en el tiempo en que iban ocurriendo. A los 8 años de su reinado, a los 8 años de reinar, ¿a los cuántos empezó a reinar? ¿Lo recuerdan? 8. Más 8 años de reinado, ¿a qué edad? 16. Señoritas, jóvenes, busquen a Dios. Ay, no, yo estoy muy joven, eso es para los viejos. Ya me preguntas a una persona mayor, oiga, vamos a la iglesia. No, eso era cuando yo era joven. O sea, nunca. Pero vea, a los 8 años de su reinado, 16 años de edad, siendo aún muchacho, ¿qué hizo? Comenzó a buscar al Elohim, al Dios de David, su padre. Al Dios del único rey que había vivido mejor la vida hasta ese momento. No dice como su abuelo Manasés, como David, su antepasado. Y a los 12 años de reinar comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos de idolatría, de las imágenes de acera, de esculturas e imágenes que se fundían, que se hacían de fierro, ¿verdad? Para poderlas adorar. Esta es la razón, aquí está el motivo por el cual Josías se preocupó de que el templo fuera restaurado cuando él llevaba 18 años reinando. Que dice, oye, necesitamos volver al buen camino, necesitamos volver a buscar del Todopoderoso. ¿Qué hay que hacer? Restaurar la casa del Todopoderoso. Bendito sea el Padre Eterno. Entonces, bendito es el Eterno. Hasta ahí es donde vemos qué es lo que él empieza a hacer. Y volvamos a Segunda de Reyes, capítulo 22 y verso 8. Entonces, ¿se acuerdan que había mandado al escriba a que llevara el templo al sumo sacerdote para que lo diera a los que reparaban? Bueno, va, este escriba va con la orden para el papá del profeta Jeremías de que el dinero que había entrado de las ofrendas se entregara a los que reparaban la casa. ¿Y qué sucedió? Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán. ¿Qué es lo que le dice? He hallado el libro de la ley en la casa del Todopoderoso. E Hilcías, el papá de Jeremías, le dio el libro a Safán, que era un escriba, y este lo leyó. Oiga, pero qué de raro tiene. Ahora sí que basta, suena como canción, pero pues, qué de raro tiene encontrar un libro de la ley en la casa del Eterno. ¿No se supone que aquí hay Biblias? Hasta nos vamos y aquí quedan las Biblias. ¿Cuál es la novedad entonces de haber encontrado un libro de la ley? Bueno, la respuesta está, como les dije, que su abuelo mandó destruir todos los rollos. Mandó destruir todo lo que fuera en honor del Eterno. Entonces, desde la época de Manasés, que era el abuelo de Josías, trataron de quitar todo lo que fuera en el camino correcto para ir al Padre Eterno. Entonces, alguien tuvo la osadía de esconder un libro de la ley, un rollo, una copia, lo escondió. Y entre tanto escombro, entre tanta cosa que quedó por ahí, están limpiando y este hombre lo encuentra. El papá de Jeremías lo encuentra y ¿qué cree? Pues se gozó. Mira lo que me acabo de encontrar, un rollo de la Torá. Bendito el Padre Eterno, y se lo da a este que es un escriba y este lo lee. Y va inmediatamente y lo notifica al rey. No dice, bueno, vamos a venderlo como una reliquia para sacar más dinero para nosotros. No, va inmediatamente con el rey y le dice, viniendo luego el escriba Safán al rey Josías, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo y el arreglo de la casa del Todopoderoso. Asimismo, el escriba Safán le declaraba al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado, ¿qué cosa dice? Un libro, me dio un libro. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Dice la escritura, y leyó Safán delante del rey. ¿Qué le leyó? No agarró y dice, mira, nos encontramos el libro 100 promesas para ser bendecidos, rey. ¿Te lo leo? 100 promesas de que los judíos fueron desechados, el pueblo de Dios fue desechado y ahora nosotros somos los buenos. No. ¿Qué le leyó? La palabra del Eterno, comenzando ¿de dónde?
del principio. Empieza a leerle la Torá. Y leyó. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de las bendiciones. Es de las bendiciones porque ahí están. Haz esto y te vendrá bendición. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, ningún otro libro se usó. Miren, ahorita saquen su compendio manual de teología sistemática, porque vamos a ver el inciso B. ¿A dónde? Lo único que leyó fue la palabra del Eterno, así como está. Bueno, ahora saquen su libro, Una vida con propósito, porque nos vamos a ir al capítulo 23. Ahí tenemos una gran profecía para el día de hoy. ¿Qué libro de...? Ni qué nada. Propósito tiene la Torah. ¿Quiere vivir una vida con propósito? Viva lo que dice la Escritura. ¡Vívalo! Leyó el libro de la ley. ¿Y qué pasa? El rey rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? El rey rompe sus vestidos. En pocas palabras, el rey se humilló. Es como si dijera: ahora entiendo por qué nos ha venido todo este mal. Ahora entiendo por qué le fue mal a Israel. Ahora entiendo por qué tenemos tantos problemas. La pregunta es, ¿algún día entenderemos por qué nos salen tan mal las cosas? Algún día entenderé que separado del Mesías y Yeshua, como él lo dijo, nada puedo hacer aunque me crea muy inteligente, nada. Una vez que descubrimos o que nos damos cuenta de lo que es la palabra del Eterno, no basta. No basta con saber términos hebreos. No basta con tener muchas versiones de la Biblia en casa. No basta con tener rollos de la Torah como los que tenemos aquí. Hasta tablas de la ley tenemos ahí. No basta. Ellas solas no hacen nada por sí mismos. Amados hermanos, no importa cuántos libros de la Torah tengas, cuántos rollos tengas en tu congregación, de nada sirve. Si no ocurre lo que ocurrió con el rey Josías, amados hermanos, que se arrepintió, que se humilló. De nada sirve que te llames israelita, judío mesiánico, cristiano, pastor, líder de una congregación, profeta. De nada sirve. Si, amados hermanos, si no nos volvemos de corazón, ¿a dónde? A la palabra del Todopoderoso. Josías entonces empezó a hacer un análisis, no del vecino, de su vida. ¿A la luz de qué? A la luz de lo que escuchó, de la palabra del Eterno. No empezó a verse como lo veían sus amigos. Tú eres bueno, tú estás joven, eres guapo. No, hombre, vas a vivir la vida bien bendecido. No tengas problema, no te preocupes. No vio la vida como la veían sus familiares. Este es mi familiar preferido, lo quiero. Me va a ayudar cuando esté allá, cuando yo necesite algo. Como él es el rey, me va a ayudar. No empezó a ver su vida como lo miraban los demás. Él empezó a mirar su vida como estaba escrito en la Torah y se dio cuenta. Oye, esto no es para la clase baja. Esto no es para la clase media. Esto es para todo el pueblo de Israel, lo que está aquí escrito. Y se dio cuenta entonces que había un problema. ¿Por qué? Porque todo Israel se había apartado del buen camino, así como había ocurrido. Entonces, amados hermanos, no empiece a analizar su vida en este mensaje. Híjole, qué lástima que no vino el brother aquel, el hermano, la hermanita. ¿Cómo le hubiera caído bien este mensaje? No. Es hora de analizar nuestra propia vida. Siempre queremos analizar la vida del vecino. Entonces, cuando el Padre Eterno bendiga a alguien, dile que bendiga a tu vecino. Josías se llenó de convicción de que él estaba mal, de que él y toda su familia estaban en pecado, de que él y todo Israel necesitaban volver al buen camino. Ese es el propósito de la Sagrada Escritura, traer convicción a nuestra vida. ¿Cómo estoy caminando? ¿Cómo estoy haciendo las cosas? La iglesia puede ser un club social. Cantamos, nos reímos, nos gozamos. Ya salimos, ya. Estoy bien bendecido. Pero si no ocurre nada en nuestra vida, no es que está mal ir a la iglesia, vaya, siga yendo.
Vaya cada 8 días, vaya todas las veces que pueda. Pero vuelvo a decirle, necesitamos que la palabra traiga convicción a nuestra vida. Por eso es que el Satanás está tan empeñado en convencer a los creyentes de que el Antiguo Testamento no sirve para nada. ¿Por qué? Porque una vez que tú les quitas eso, que es la base, amados hermanos, quiero decirle, cuando se dice que solamente es para los judíos, bueno, es una de dos. O solo a los judíos ama el Eterno por darles mandamientos santos, justos y buenos, o solamente a los judíos odia por darles un yugo tan pesado. Nomás hay dos posibilidades. Que el Todopoderoso reprenda al adversario, porque su palabra es santa. Su ley es buena. Y si es buena, no es buena solamente para judíos, es para cualquiera que diga, esa palabra es para mí, yo la necesito en mi vida. Entonces es por eso que el Satanás está arrebatando, quiere quitar, quiere eliminar la palabra, quiere que no se predique, quiere que no se enseñe. ¿Por qué? Quitando la palabra, quita la convicción, quita la identidad, quita muchas cosas en nuestra vida. Vamos a ver entonces qué hace después de su arrepentimiento, después de que reconoce que están mal, ¿qué es lo que hace? Amados hermanos, seguro es que tal vez hubo algunas cosas que leyó que no entendió. Es como nosotros leemos y, pues, ¿qué querrá decir aquí? No entiendo. De seguro que hubo algunas cosas que escuchó cuando le leyeron que no las entendió. ¿Qué es lo que hace entonces? Bueno, esto es lo que debemos de hacer. Hay cosas que no entiendes, haz lo que hizo el rey Josías. ¿Qué hizo? Buscó revelación. Capítulo 22, verso 12. Luego el rey, ya que rasgó sus vestidos, ya que se arrepintió, ya que comprendió, el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, al hijo del escriba, a Abor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, les dijo, ¿qué les dijo? Vayan, id y preguntad ¿a quién? Al Todopoderoso por mí. No dijo vayan y pregúntenle al profeta de acá o de allá. No, dijo vayan y pregunten al Todopoderoso por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. No les dijo pregunten de cualquier otra cosa, les dijo pregunten de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros. ¿Por qué? A ver, ¿por qué estás enojado, Todopoderoso? Por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras ¿de qué? De este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue. Nada más es cuestión de hacer lo que está escrito, no lo que a mí me parece. Yo creo, yo pienso, yo me imagino. Ahora el Eterno estaba en grande enojo. ¿Por qué? Porque no escucharon sus palabras. Entonces, ¿cómo estará hoy con la iglesia? Bien contenta, ¿verdad? Ese es mi hijo. Así, sigue pisoteando mi ley, mi hijo. Brinca en ella, despedázala, ignórala, hijo. Ese es mi niño. Él no es el padre hispano que el niño le pega una cachetada. Mira, el niño ya aprendió a golpear. Le brincan a la mamá, le jalan las greñas. Ay, el niño, mira qué chistoso. Sí, qué chistoso. Cuando está en la prisión me pides oración por el niño chistoso. Amados hermanos, el Eterno estaba sumamente enojado. ¿Por qué? Porque no escucharon sus palabras. ¿Cuáles palabras? Las del libro, para hacer nada más lo que estaba escrito. Lo siguiente entonces que hace Josías fue buscar a alguien que le explique lo que está escrito. Busca la enseñanza, busca la interpretación, busca la explicación, pero no la busques en cualquier sinvergüenza que diga, yo soy profeta, yo soy rabino, yo soy roe, yo soy pastor. No, indague, busque la presencia del Todopoderoso. Seguro que había personas allá en el pueblo que sabían mucho de la escritura, etcétera. Sin embargo, ahí está el sumo sacerdote, está un escriba, están personas importantes, y ve a dónde los mandó a buscar información, a dónde los manda a buscar una respuesta, porque puede ser que no entendamos algunas cosas, y busquemos
Busquemos una consulta, busquemos una opinión, pero vamos a ver a dónde fueron a consultar. Versículo 14. Seguimos leyendo el capítulo 22. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Abor, Safán y Asaías. ¿A dónde fueron? A la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras. Esa mujer vivía en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. ¿Y qué hicieron? Hablaron con ella. No fueron con uno de los tantos falsos profetas que había. Fueron con esta mujer que su palabra era veraz. ¿Qué más sucede? Entonces, esta mujer, como profeta del Eterno, no mandó un mensaje de prosperidad al rey diciendo, mira, díganle al rey que vienen las bendiciones. Díganle al rey que viene ahora sí el avivamiento. Díganle al rey que viene ahora sí la gran cosecha. No dijo eso. ¿Qué fue lo que le manda a decir entonces al rey? Vamos a verlo. Pueden comer, ¿verdad? Pueden tomar lo que gusten, pero no se olviden que estamos acá. ¿Qué le dice? ¿Qué le manda a decir la profetisa al rey? A ver, vamos a ver qué le manda a decir. Dice así. Y ella les dijo, así ha dicho el Todopoderoso, el Elohim, el Dios de Israel. Díganle al varón que los envió a mí. ¿Ok? ¿A dónde había enviado Josías a consultar? Al Todopoderoso, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo fueron ellos a consultar al Todopoderoso? Si van a consultar a una mujer, porque esta mujer es profeta del Eterno, no es cualquier mujer. Es una mujer bendita, bendito Todopoderoso. Bueno, díganle al varón que los envió a mí. Así dijo el Todopoderoso. He aquí, yo traigo sobre este lugar, Jerusalén, y sobre los que en él moran, todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. ¿Qué es lo que va a traer? Lo que ya está escrito. No se estaba inventando nada nuevo, que viene un meteorito que va a chocar ahorita en la tierra el sábado en la noche. No, ella dice, va a venir el mal que ya está escrito. ¿En dónde? En el mismo libro que él leyó. ¿Por qué? Por cuanto me dejaron a mí, dice el Todopoderoso, y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar. ¿Y qué dijo el Todopoderoso? No se apagará. Estamos viendo entonces que la profetisa Hulda no se saca nada de la imaginación. Ahí pudo haber dicho, ahorita me quedo bien con el rey, le voy a mandar un mensaje que lo va a poner a pensar y me va a estar consultando. No, va a venir lo que está escrito. No tuvo una visión de esas que dicen los profetas modernos. Es que anoche no podía dormir, el espíritu me tuvo despierto. Y qué casualidad que el espíritu les dice cosas contrarias a lo que está escrito. Eso es lo que más me preocupa. Más bien solo repite lo que está escrito en el libro de la ley. Solo recalca lo que ya estaba anunciado por la misma escritura, que el rey ya había leído. Ella lo sabía. Como profeta del Eterno lo sabía, sino que iba a profetizar. Sabía lo que decía Levítico 26, sabía lo que decía Deuteronomio 28 acerca de que vendrían las maldiciones, vendrían las consecuencias. Ella lo sabía. El rey lo sabía porque ya lo había leído. Le leyeron el libro. ¿Qué más dice entonces? Verso 18. Mas al rey de Judá, es lo que le van a decir, dice. Mas al rey de Judá, que los ha enviado para que pregunten a quién, al Todopoderoso, a él le van a decir así. Así ha dicho el Todopoderoso, el Elohim, el Dios de Israel, por cuanto tú oíste las palabras del libro, tú, porque escuchaste las palabras del libro, ¿y qué más? Y tu corazón se enterneció, más bien se humilló. Esa palabra enterneció no es la apropiada, no es la más correcta, se humilló. Ay, mira, ay, qué bonito dice la Torah. Pues si no es una historieta de novelas de amor, hermanos. ¿Ok? Era el libro de la ley. Y dice ahí que se enterneció. ¿Qué entiende usted en español por enterneció? ¿Eso es lo que entienden por enterneció? ¿Qué es? A ver, hermana, deme un sinónimo. Como cuando mira a un niño, un gatito así. Ay, mira qué bonito. Imagínese al rey Josías diciendo, ay, qué bonito, dice el libro de la ley. Síguele. A ver, ¿qué más dice? Por eso no es la mejor traducción. Se humilló.
tuvo la convicción de que estaba mal, se humilló y te humillaste delante del Todopoderoso. Por cuanto oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, porque tú lo oíste, que vendrán, vea, yo no lo digo, vea lo que dice la palabra, que vendrán a ser asolados y maldecidos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Eterno. ¿Qué le pidió? No lo sé. No lo voy a inventar porque no está escrito qué le pidió. Pero dice, el Eterno le dijo, te escuché. Pero algo que bien pudo haber pedido es, déjame enseñarle esto al pueblo. Dame una oportunidad de que el pueblo vuelva a ti. Bien pudo haberle pedido eso. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Otra cosa muy probable que pudo haber pedido es, no permitas que en mi reinado venga esa destrucción. No permitas que esa maldición nos toque en este tiempo. ¿Podemos pedirlo? Él pudo haberlo pedido. ¿Por qué? Porque vea la respuesta. No verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron la respuesta al rey. Le dieron al rey la respuesta, ¿cuál? De lo que la profeta había dicho, de lo que el mismo libro decía. Lo que hizo Josías es bien importante, amados hermanos. Buscar revelación de la palabra escrita. Buscar a alguien que de verdad esté sirviendo al Eterno. Que no nomás esté haciéndole a loco. Que no se esté queriendo hacer pasar por un grande cuando no lo es. Va a buscar revelación con alguien. Búscala. Pero vea los frutos. Conozca a la persona. No se deje llevar por palabras, ni por televisión, ni porque me está viendo a través de internet. No se deje llevar porque no me conoce usted. Indague, busque bien. Una cosa es lo que hablan de mí la gente afuera. Otra cosa es lo que usted ve aquí. Son cosas muy diferentes. Pero es importante entonces buscar lo que no entendemos. Sí, revelación, amados hermanos. Entonces, y quiero decirle, esforzarnos por buscar el rostro del Eterno, para que Él sea revelándonos lo que está escrito. Tenemos que tener la disposición de humillarnos, de buscar, de reconocer. Me hace falta a mí también, Señor. Y si una persona, solamente una persona, como el rey Josías, pudo traer un gran avivamiento y pudo lograr un gran impacto, piense, 2 de nosotros que estemos en el mismo sentir, 3, 4, este grupo que está aquí, que tengamos el mismo sentir, de verdad. Piense lo que podemos lograr. Piénselo. No hay muchos. Yo le aseguro que no va a haber muchos que quieran unirse con nosotros. Por eso ve aquí las bancas vacías. Estuviera predicando de prosperidad y sanidad y milagros y bendiciones y pactos, aquí estuviera lleno. Pero no lo voy a hacer. Voy a seguir predicando la palabra del Eterno. Voy a seguir hablando la palabra del Eterno. Aunque no me manden ningún pacto. Es más, sí se puede hacer pactos. Lo aclaro. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Quiere verlo? Lo vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. Entonces, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa del Todopoderoso, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes. ¿Y qué más? ¿Había más profetas o no había? ¿Por qué nomás fueron a consultar a esa mujer? ¿Cómo andarían estos profetas que no los consultaron? ¿Cómo andarían? Bueno, con los profetas, con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué sucede? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el rey Josías para hacerlos volver al buen camino? Para, así como dicen hoy en día, las sendas antiguas. Volver a las sendas antiguas, volver a las raíces del judaísmo. No. ¿Qué hizo para volverlos al buen camino? Leyó. ¿Qué leyó? Lo que él había leído, lo que a él le leyeron. Y oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Eterno. ¿Qué leyó el rey? ¿De cuál libro? El libro del pacto, el libro de la ley. Ya sabemos que fue el libro de la ley. Entonces, ¿qué más nos dice, amados hermanos? Verso 3, ya pasamos todo el capítulo 22, ya vamos en el verso 3 del 23.
Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, una columna de la casa del Eterno, ¿hizo qué? ¿Hizo qué? Ah, ¿se puede hacer pacto entonces? ¡Yeah, yupi! Sí se puede hacer pacto. Y yo creo que aquí pactaron, ¿cuántos de a 500? ¿Cuántos de a 1000? ¿Cuántos de a 100? ¿Ese fue el pacto que hicieron? Entonces, ¿de qué pacto estamos hablando? A ver. Bueno, hizo pacto delante del Eterno de que caminarían, de que irían en pos del Eterno y que guardarían sus mandamientos. Falso predicador sinvergüenza que andas haciendo pactos, robando a la gente. Haz ese pacto. Tú que me estás viendo, no es con ustedes, aquí en la cámara. ¿Ok? No vayan a pensar que estoy con ustedes, con la cámara que estoy. Haz ese pacto. Tú que me estás viendo, haz ese pacto. Con la gente, con el Eterno. Hazlo. De que irían en pos del Eterno, de que guardarían sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo le entró al pacto. Vea, ahí no fueron, todo el pueblo entró en el pacto. Confirmaron el pacto. Amados hermanos, entonces, ¿se puede hacer pacto? Sí. Pero no cualquier pacto que la gente diga y que mande y que ya vamos a comprar una máquina aquí también porque luego, es que no traigo cash, hermano. Vamos a tener también aquí una máquina. ¿Sabe que en una iglesia pusieron una ATM machine? Una máquina de sacar dinero. La pusieron, yo no creía, pero ahí estaba. Para que no dijeran, es que no traemos cash, efectivo. Máquina, ahí está la máquina, vaya a dar la máquina. Porque le dicen, hermanos, vamos a... Ay, mire, nomás traigo puro plástico. Llévenlo a la máquina. Y es rápido. ¿Sí? Entonces, una vez que el pueblo tiene la disposición de volver al camino del cual se habían desviado, ¿qué más sucede? Verso 4. Aquí mismo, la misma respuesta. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, que era el papá de Jeremías, a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta. ¿Qué les dijo? Que sacaran del templo del Eterno todos los utensilios que habían sido hechos. ¿Para quién? ¿A dónde estaban? Mire, esto me sorprende del rey Josías. Está reparando la casa, pero todavía está llena de ídolos. Y no dijo, primero sáquenla. No, primero repárenla. Ya, ¿cómo se va dando todo? Ya que les predicamos la ley, ya que les enseñamos a dónde volver, ahora sí, ¿ya vieron que eso está mal? ¿Ya lo vieron en el libro, verdad que sí? Bueno, eso va para afuera. Entonces, limpiaron lo que había sido hecho para Baal, para Acera, otra diosa, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén, en el campo del torrente de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos, ¿a dónde? A Betel, donde había estado el becerro de oro, que él mismo iba ahora a llevar esas cenizas allá, y allá iba a destruir aquel altar que había sido consagrado. Entonces, solo cuando de verdad se tiene el compromiso de caminar en el buen camino, en lo que está escrito, solo entonces puedes decirle a una persona, quita esto de tu vida, la Escritura dice. Saca esto de tu vida, ¿por qué? Porque la Escritura dice, no yo. Pero nunca le digas a una persona, mira, quita esto, quita esto. Si primero no le has enseñado la palabra, primero enséñale la palabra, después dígale que la misma palabra le va a decir a la persona lo que tiene que hacer. Usted no es juez, yo no soy juez. Tristemente, así nos enseñaron en la iglesia. Vaya y dígale a todo mundo que son paganos, pues que ni que anduviera uno también. Esa es la verdad. Verso 21, ya vamos a avanzar hasta el verso 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, hagan la Pascua. ¿Cuál es el siguiente paso que hicieron? Celebrar las fiestas del Todopoderoso. Hagan la Pascua al Eterno su Dios, ¿conforme a qué? A todo lo que está escrito en el libro de este pacto. Bendito seas, Padre Eterno. No había sido hecha tal Pascua, ¿desde cuándo? La Pesaj no se había celebrado desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Eterno en Jerusalén. Nunca se había hecho una Pascua así. ¿Desde cuándo? ¿Se acuerdan cuándo fue la última vez que la Biblia menciona que se hizo una Pascua?
Josué, tiempo antes de entrar a la tierra prometida, en el libro de Josué, ahí celebraron la Pascua todo Israel en gran manera. Después de eso, viene nuestro siguiente ejemplo. Pero me fui al final porque quería que primero viéramos, porque tiene un orden más estricto de cómo se hace la manera correcta de volver al buen camino. Prácticamente lo mismo que dice el libro de Nehemías, que será la segunda parte, la segunda parte del estudio. Dice así, en 2 de Crónicas 28-23, amados hermanos, algo importante de nuestro siguiente ejemplo. El ejemplo es del rey Ezequías. ¿Qué hizo Ezequías? Ezequías heredó la paganidad de su padre. Y vamos a ver qué hace su padre, el papá de Ezequías. ¿Dije Jeremías? Ezequías. Bueno, el rey Ezequías. Dice así, 2 de Crónicas 28-23. Porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, el rey Acaz, el famoso rey Acaz. Acaz no de Israel, sino de Judá. Este famoso rey se unió con el rey de Asiria, se vio en Damasco, en lo que es Siria, no Asiria, en lo que es hoy actualmente Siria. Ahí se reunió y vio un altar pagano y dice, oye, quiero una copia de este altar. Y le manda una copia al sacerdote que está en Jerusalén y el sacerdote le hace un altar igualito, pagano, ahí en la casa del Eterno. Y mira lo que dice aquí. Porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco que le habían derrotado, los dioses que ayudaron a sus enemigos. A estos dioses les ofreció ¿qué? Sacrificios. Y dijo, pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan. O sea, si estos dioses le ayudan a los reyes de Siria, pues ¿qué va a pasar? A mí también me van a ayudar. Yo también ofreceré sacrificios a ellos. ¿Para qué? Para que me ayuden. ¿Qué cabeza la de este hombre? ¿Verdad que es una locura? Lo hizo. Bien que fueron estos su ruina. O sea, estos dioses, esto que hizo fue su ruina. ¿Y la de quién más? De todo Israel. Eso le dejó a su hijo Ezequías. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró. ¿Y cerró qué cosa? Las puertas de la casa del Eterno. Las cerró la iglesia. Para que me entienda. Términos modernos de hoy en día. No la iglesia, pero para que me entienda. Un sinónimo. Cerró la iglesia. Se acabó. No hay más iglesia. Hagan lo que quieran. Entonces, ¿qué más hizo? Dice, además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa del Eterno y los quebró, los utensilios santos, por supuesto. Cerró las puertas de la casa del Eterno y se hizo altares en Jerusalén, en todos los rincones, en cada lugar que miraba, aquí hagamos un altar. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar inciensos a dioses ajenos, provocando así a ira al Eterno, el Dios de sus padres. Así provocó la ira. Esto hereda el rey Ezequías. Y vamos rápido porque quiero terminar ya esta parte. Versículo 1 del capítulo 29, 2 de Crónicas. Comenzó a reinar Ezequías, no siendo niño, siendo de 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Este es bisabuelo de Josías. A Ezequías le nació su hijo Manasés, que era el abuelo de Josías. Ese hizo peor que el abuelo de Manasés. Bueno, este es bisabuelo del ejemplo que ya vimos. ¿Qué hace? Empieza a reinar. ¿Y qué hizo? Lo recto ante los ojos del Eterno. ¿Cómo? Conforme a lo que había hecho su antepasado David. Amados hermanos, no es que mi papá, es que mi abuelo. No importa cómo vivieron tus antepasados. Estamos viendo ejemplos cómo habían vivido los antepasados de estos reyes. Bien mal, hicieron lo malo. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué es lo primero que hace el rey Ezequías una vez que empieza a reinar? Una vez que se da cuenta también que el pueblo ha estado caminando en el camino errado. Versículo 3 del capítulo 29. En el primer año de su reinado, en el mes primero, empezando a reinar, abrió las puertas que su padre había cerrado de la casa del Eterno y las reparó. Hizo todo lo contrario a lo que hizo su padre. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió ¿en dónde? En la plaza oriental. Y les dijo, hoy les quiero decir a los que tengan aquí cualquier cargo
óiganme, levitas, santifíquense ahora y santifiquen, ¿qué cosa? La casa del Eterno, el Dios de sus padres, y saquen del santuario, ¿qué cosa? O sea que cada rato los reyes metían inmundicia a la casa del Eterno. Eso era cada rey que venía. Estos dos reyes son la excepción. Son la excepción. ¿Y qué hacen? Saquen la inmundicia. Verso que sigue, verso 6. ¿Por qué? Porque nuestros padres, no dijo sus padres, no, nuestros, el papá de él también, hizo lo malo. Se han rebelado. Han hecho lo malo ante los ojos del Eterno, nuestro Dios, porque le dejaron. Apartaron sus rostros del tabernáculo del Eterno y le volvieron las espaldas, le dieron la espalda al Todopoderoso. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, las menorás que tenían que estar encendidas, la luz. No quemaron incienso, ni sacrificaron holocausto en el santuario del Dios de Israel. Incienso a los dioses paganos seguían quemando. Verso 8, por tanto, porque habían dejado todo esto, lo bueno, la ira del Eterno ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, execración, maldición, ¿verdad? O escarnio, espanto, como ven sus ojos, como ven ahora con sus ojos. Vean lo que está pasando, vean cómo está la ciudad, vean cómo están las cosas, vean cómo ha estado todo. ¿Por qué? Porque abandonamos la palabra del Eterno. Voy a probar escrituralmente que sí se puede entonces hacer un pacto. Ya les mostré uno, ahora vamos a otro ejemplo para que veamos cómo se hace un pacto con el Eterno. He aquí, nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, y nuestras hijas, y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto, por haber dejado al Eterno. Verso 10, ahora pues, yo he determinado hacer pacto con el Eterno, el Dios de Israel. Hoy lo voy a decir, se hace pacto para comprar un favor del Eterno. Vamos a ver qué pacto hacen. He determinado hacer un pacto con el Dios de Israel para que se aparte de nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no se engañen ahora, porque el Eterno los ha escogido a ustedes. ¿Con quién está hablando? Con los levitas, con los que servían, sacerdotes. ¿Para qué? Para que estén delante de él y le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. En otras palabras, sin sacerdocio, sin gente que le esté sirviendo, no se puede volver al buen camino. ¿Por qué? Porque los que sirven te van a llevar al camino equivocado. Por eso oremos para que siempre haya alguien que tenga el corazón de servir al Eterno. Después de estas palabras, se reunieron los sacerdotes, se reunieron los levitas, se purificaron y empezaron a hacer lo ordenado. Verso 15. Estos, hablando de los sacerdotes, reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Eterno. No nada más porque el rey lo dijo, porque está escrito en la Torá, para limpiar la casa del Eterno. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa del Todopoderoso, ¿para qué? Para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron. ¿A dónde? En el templo del Eterno. La sacaron al atrio de la casa de Adonai y de allí los levitas lo llevaron fuera. ¿A dónde? A donde Josías también quemó toda la inmundicia, al torrente de Cedrón. ¿Qué pasa que sigue más adelante? Verso 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa del Eterno, el altar del holocausto y todos sus instrumentos y la mesa de la proposición donde se ponían los panes con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado ¿quién? El papá de Ezequías, el rey Acaz, cuando reinaba. He aquí, están delante del altar del Todopoderoso. Aquí quiero que me preste atención. Yo sé que ya estamos cansados. Présteme atención. Viene algo muy importante en el tema de volver a las llamadas sendas antiguas. Hay quien dice que se tiene que alabar con mucha tranquilidad, porque eso es hacer lo correcto. Vamos a ver qué hacen cuando deciden volver al buen camino. Vamos a ver qué se hace.
que lo diga la Escritura. Por eso repito, es bien importante que aquí hagamos como está escrito, no como dice quien quiera, como está escrito. No lo olvide, quiere volver al buen camino, hagamos lo que está escrito. ¿Qué hicieron? Puso también levitas en la casa del Eterno. ¿Con qué los puso? Con címbalos, salterios, arpas, conforme al mandamiento de David y de Gad, que era un profeta del rey, un vidente del rey, y del profeta Natán. Porque aquel mandamiento procedía del Eterno por medio de los profetas. Ellos ya habían ordenado las guardias de los sacerdotes, cada que tiempo ministrarían, cada que tiempo cantarían, ya les dio los salmos para que los cantaran. David se preocupó de hacer todo esto. Entonces, aquí está diciendo la Escritura que eso fue determinado por orden del Eterno. ¿Por qué? Porque procedía del Eterno, por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, no porque fueran de David, porque él los creó. Pero no los creó para cantar rock and roll, sino para cantar al Eterno. Y los sacerdotes estaban con trompetas. ¿Qué sucede? Verso 27. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, ya que estaba limpio, purificado. Y cuando comenzó el holocausto, ¿qué pasó? Comenzó también el cántico del Eterno, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud dormía, adoraba. Y los cantores y los trompeteros, y todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey, se humilló el rey y todos los que con él estaban. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Eso no tiene que faltar en nuestro volver al buen camino, la alabanza, humillarnos delante del Eterno, pero exaltarle. No se engañen, levitas, no se engañen, cantores. A ustedes los escogió el Eterno para hacer esto. No te engañes. No te engañes, por eso te escogió el Eterno allá donde estás. No te engañes. Verso 30. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabaran al Eterno con las palabras, con los cánticos de David y de Asaf, el vidente. Y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Y Ezequías dijo: ustedes se han consagrado ahora al Eterno. Acérquense, pues, y presenten sacrificios y qué más, y alabanzas en la casa del Todopoderoso. Y la multitud que hizo, el pueblo que hizo, presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Varias cosas suceden aquí. Pero no vemos que Ezequiel les diga: hagamos un pacto, traigan, a ver cuántos prometen 10 borregos, cuántos prometen 10 toros, cuántos prometen 15 ovejas. No. Hicieron pacto de caminar en la palabra del Eterno, oír la palabra del Eterno, adorar al Eterno, y eso trajo que hubiera corazones generosos. ¿Y quién iba a dar? Simplemente los que eran de corazón generoso. ¿Ok? Todos los generosos, no dice todo el pueblo. ¿Nota esto? No dice todo el pueblo, no. Todos los generosos de corazón, nada más esos. Nada más esos. Entonces, cuando los que tienen a su cargo la alabanza hacen lo que tienen que hacer, amados hermanos, vamos a ver el despertar. Vamos a ver cómo se mueve el Todopoderoso. Después de esto, ¿qué más sucede? Ya está la alabanza, ya está el servicio restaurado, ya está la casa limpia. Pero ¿qué más sucede? Otra vez vamos a ver qué es lo que hacen. Leyeron la Escritura, leen la palabra de Dios, ¿y qué? Se quedaron ahí. Bueno, sí, eso era para tiempo antiguo. Bueno, vemos un rey que está dispuesto a humillarse delante del Eterno. Quiere hacer lo que está escrito. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Él decide hacer no lo que hizo su padre, lo que está en la palabra. Verso 5 del capítulo 30. Determinaron hacer pasar un pregón, un anuncio por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que vinieran a celebrar la Pascua al Eterno Dios de Israel. ¿En dónde? En Jerusalén. Porque en mucho tiempo no la habían celebrado
al modo que está escrito. Hoy pregunto, ¿se está celebrando la Pascua al modo que está escrito o se está celebrando un santo desayuno? Bueno, usted ya lo sabe. Oiga, ¿estoy en el cielo o qué? ¿Se oye una musiquita? Okay. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: hijos de Israel, vuélvanse al Eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. ¿Qué les dice? No sean como sus padres y como nuestros hermanos que se rebelaron contra el Eterno, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como ustedes ven. No endurezcan pues ahora su cerviz como sus padres. Sométanse al Eterno y vengan a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y sirvan al Eterno nuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de nosotros. ¿Por qué? Porque si se vuelven al Eterno, sus hermanos y sus hijos hallarán ¿qué? Misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Eterno nuestro Elohim Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de ustedes su rostro con una condición: si nos volvemos a él, si se volvieren a él. ¿Y qué pasa? Unos van a escuchar como siempre, otros se van a burlar. Vean lo que sucedió. Pasaron pues los correos, los que llevaban el anuncio, de ciudad en ciudad, por la tierra de Efraín, de Manasés hasta Zabulón. ¿Mas qué pasó? Mas se reían y se burlaban de ellos. Con todo esto, algunos hombres de Asher y de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano del Todopoderoso para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra del Todopoderoso. Después de empezar la restauración, después de hacer las cosas conforme a la Escritura, vean ustedes mismos qué fue lo que pasó. 31, verso 4. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que dieran la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. Ya saben cuál es la porción que les correspondía a ellos. Para que ellos solamente hicieran algo, se dedicaran a la ley del Eterno, a predicar la ley del Eterno. Entonces, si usted le está dando algo a alguien y esa persona no predica la ley del Eterno, usted está haciendo lo equivocado, y aquel también. Los dos, sencillamente. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los productos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de lo que querían nada más, de todas las cosas. ¿Cómo termina la historia del rey Ezequías? ¿Ve? No tuvo que obligarlos. Simplemente empezaron a hacer las cosas. Escrituralmente, la misma gente dice que hubo generosos de corazón. ¿Qué sucede al final? Aquí terminamos con nuestra primera parte. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante del Eterno su Dios. Verso 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa del Eterno, de acuerdo con la ley del Todopoderoso y los mandamientos, buscó a su Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo la restauración? ¿Cómo volvió al pueblo? De acuerdo con la ley y los mandamientos. De esa manera buscó a su Elohim. ¿Y qué hizo? Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. La búsqueda del Todopoderoso, el deseo de volver al camino del cual se habían desviado, dio todo este resultado. Hasta aquí tenemos dos ejemplos escriturales de cómo volver de manera escritural a la senda correcta. Esta es la manera bíblica de hacer las cosas. No se pierda la segunda parte de este estudio hoy en la tarde. Si usted gusta venir, será nuestro tercer ejemplo
Y no les vuelvo a hablar más de este asunto, de cómo volver al camino, porque se los estoy presentando de manera clara. Padre eterno, Rey poderoso, perdóname si por algún tiempo de mi vida yo mismo hice que personas negaran tu Torah, tu ley, tu instrucción. Si yo mismo me vendí a hacer lo incorrecto, a predicar lo incorrecto. Pero hoy que me ha sido mostrada esta palabra, no tengo excusa. No tengo excusa si volviera a hacer las cosas equivocadas. Solo te pido, en el nombre bendito del Mesías, el Mesías Yeshua, que nos permitas volver al buen camino. No conforme a mis mandamientos, no conforme a mis tradiciones, no conforme a mis ideas, conforme a tu palabra, Rey eterno. Y que seas tú trayendo el despertar, trayendo el avivamiento, trayendo la alabanza apropiada en este lugar. Una alabanza genuina, de corazón, que te agrade, que te exalte, que te glorifique, pero que sea de corazón. Porque entonces tú despertarás corazones generosos que yo no tendré que estarles diciendo, por favor, una ofrendita porque hoy quiero comer algo más que frijoles, por favor. Yo no voy a tener que decirles nada, porque no estoy pidiendo limosna. No vine a pedir limosna, no estamos pidiendo limosna. Estamos predicando tu palabra. Tú eres mi sustento, tú eres nuestro sustento. Tú eres quien da fuerzas a mis hermanos para que trabajen. Tú eres quien les ha dado vida. Tú eres quien les ha dado el bienestar para estar hoy aquí. Gracias, Padre eterno. Bendito sea tu nombre. Bendito seas por los siglos de los siglos. En el nombre del Mesías Yeshua. Amén. Eterno Dios.